Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que va al punto para que estén al día con las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es jueves 18 de abril de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de mediodía, que pueden ver todos los días en nuestras plataformas o repetir luego por YouTube, hablamos de un tema que hemos puesto sobre la mesa varias veces en este podcast: la cobertura del programa de alimentación escolar PAE. Según cifras de 2023, los departamentos de mayor cobertura fueron Bogotá, Distrito Capital, Boyacá y Nariño. Si nos centramos en Bogotá, según la Universidad Javeriana, se logró una cobertura del 97.11% en zona urbana y del 97.65% en zona rural. Denle contexto a esta cifra, apenas termine de escuchar este podcast, vaya a YouTube y mire la emisión de hoy. Dicho el dato, vamos con más noticias en Ahora, un podcast. Ahora, un podcast. En el auditorio Huitacá de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el ministro TIC Mauricio Liscano y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentaron las primeras personas de la capital que hacen parte de Talento Tech. Hace unas semanas les habíamos contado esta iniciativa, hoy la retomamos con el fin de hacerle seguimiento a la noticia y para eso le doy la bienvenida a Alexander Vera. Alexander, por favor, recuérdenos brevemente de qué se trata Talento Tech. Conto, un saludo para usted y para todas las personas que se conectan con Ahora un podcast. Y les cuento, Talento Tech es básicamente una iniciativa de formación digital gratuita del Ministerio TIC que prepara a los ciudadanos a través de campos de aprendizaje intensivo para brindar formación especializada y práctica en temas como programación, inteligencia artificial y analítica de datos, entre otros. Trabaja para formar a más de 100.000 colombianos y colombianas entre 2024 y 2026. Claro, en un campo que al final parece estar moviendo mucho empleo, ¿no, Alex? Así es, el sector TIC hoy tiene alrededor de 227.000 vacantes, la mayoría de ellas en Bogotá. Este programa, a diferencia de la educación tradicional, lo que busca es tener competencias prácticas no solo en habilidades técnicas, también en blandas. La posibilidad de encontrar empleo al formarse en tecnología es del 80%. Ok. Bueno, un porcentaje muy alto. ¿Y cómo arranca el programa, Alex? En Bogotá ya hay 4.115 personas que empezaron su proceso de formación, de los 9.873 que están formándose actualmente en las otras regiones. Ok, ¿hay alguna meta? Creo que nos la dijo la vez pasada que tratamos el tema, Alex, pero por favor nos la puede repetir, los objetivos, en números a los que se quiere llegar. Claro que sí, les cuento. El programa tiene la meta de formar a 9.166 bogotanos hasta 2026. Las otras regiones habilitadas y sus metas son Cauca con una meta de 1.758 personas formadas, Cundinamarca con 4.115 personas, Nariño con 1.877 personas y Boyacá con 1.458 personas. Ok, ¿y cuál o hay un sector de la población específico que busca impactar o beneficiar? El programa le apuesta a beneficiar a personas de estratos 1, 2 y 3. Tiene que ver con ese esfuerzo de cerrar las brechas que existen en nuestra ciudad y que además que le permita tener un proyecto de vida, tener ingresos y formar una vida laboral. Alex, las personas que ya se están formando, ¿sabemos puntualmente en qué lo están haciendo? Hay cifras, sí, del total de los campistas TECH que están recibiendo capacitación avanzada y especializada de manera gratuita en la capital del país, el 32% se está formando en programación, el 27% en análisis de datos, el 21% en inteligencia artificial, el 10% en arquitectura de la nube y el 10% en blockchain. Ok, bueno, interesantes esas cifras. Y supongo que las personas interesadas todavía se pueden inscribir, no es como que la iniciativa ya se haya cerrado. Sí, así es.
Les cuento cómo es. Entren a la página del Ministerio de las TIC, ahí encuentran todo lo que deben hacer y recordar, como ya decía, que dentro de las inscripciones que continúan abiertas hay un lugar reservado principalmente para los estratos 1, 2 y 3 que cumplan con los términos de la convocatoria. Los beneficiados se forman mediante entrenamientos intensivos con una duración de 159 horas de formación, distribuidas en periodos de 4 meses. Alex, gracias por la información. Le voy a pedir que me espere un par de minutos para que me acompañe dando algunos titulares de noticias. Vamos primero con nuestra sección encomendada a nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. Hoy nos cuenta algunas cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura, dándonos un balance, ayudándonos con un panorama de qué está pasando en este sentido. Adelante, Mauricio. Un saludo muy especial a usted y a todos a quienes nos escuchan a esta hora. Efectivamente, han salido estadísticas e informaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura al pasado mes de marzo de este año 2024 en lo que tiene que ver con el transporte intermodal, es decir, el transporte que se lleva a cabo por distintos medios. En lo que tiene que ver con el transporte férreo, el de trenes, dice la información de la Agencia Nacional de Infraestructura que en lo corrido de este gobierno, desde agosto del año 2022, se han movilizado cerca de 8.4 millones de toneladas de carga entre el centro del país, el Magdalena Medio Caldense, que constituye el municipio de La Dorada, y los puertos del Caribe de Colombia, el de Barranquilla, el de Cartagena, en fin, todas estas informaciones también se unen al puerto de Santa Marta. La información es bastante beneficiosa, sobre todo para los empresarios, porque han podido ahorrar una cantidad considerable en sus costos, en lo que tiene que ver especialmente con la gasolina y con el ACPM. Es necesario recordar que el transporte y los fletes por tractomula terrestre, vía terrestre, se incrementa en cuanto a los costos para los propietarios y los empresarios de la carga. Dice la información también de la Agencia Nacional de Infraestructura que se transportaron en este mismo periodo 145.571 pasajeros en el tren turístico y universitario por el corredor que va desde la capital de la República, desde Bogotá hasta Belencito, esto queda en Boyacá, y Puerto Berrío y Barrancabermeja, esto es en el departamento de Santander. La información también advierte que se ha sido bastante amigable con el entorno en la medida en que se han evitado bastantes contaminaciones ambientales. El corredor férreo de La Dorada, Santa Marta, Chiriguaná, tiene una extensión de 767 kilómetros y atraviesa los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Cesar y Magdalena. Ha permitido aumentar, de acuerdo con estas cifras que ya hemos manejado, en 2 años la operación de carga en más de un 104.6%, según las estadísticas de la ANE, es decir, la Agencia Nacional de Infraestructura. Además de las 6 plataformas de café que se han movilizado y que equivale a las toneladas antes mencionadas, se movilizaron otras 6 plataformas con 100 toneladas de productos del Grupo Bavaria, el segundo despacho de carga de esta compañía durante el año 2024. Gracias, Mauricio. Vamos ahora con algunos titulares de noticias de la mano de Alexander Vera. Arranco con una internacional. En medio de la guerra en la Franja de Gaza, que también se ha extendido a otros puntos como la frontera con el Líbano, el representante de la autoridad palestina enviado a la ONU, Ziad Abu Amr, indicó que su país no pide sino lo mismo que tuvo Israel, una resolución de Consejo de Seguridad para garantizar su membresía. Su mensaje iba dirigido sobre todo a Estados Unidos y otros países de la Unión Europea que piden que el Estado palestino sea reconocido por una negociación con Israel y no mediante una resolución.
Recordemos que desde el pasado 8 de abril de este año, el órgano de Naciones Unidas empezó a discutir sobre la adhesión formal de los territorios palestinos a la ONU. La decisión aún tomará tiempo, pero de ser positiva podría consumar el sueño de un Estado palestino reconocido por este organismo y cambiar el rumbo del conflicto con Israel. Sigo con una nacional. Hoy jueves 18 de abril, en una rueda de prensa hecha en conjunto por la ministra de Ambiente Susana Muhammad y el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, se anunció el refuerzo de medidas en el país por el fenómeno del Niño. Entre los anuncios, Muhammad afirmó que si bien se esperaba que al final de abril lloviera más del promedio, según información dada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, dice lo contrario. Puede que haya lluvias, pero no estarán por encima del histórico de ese mes. Esto significa una recuperación más lenta de las cuencas de agua en el país, por lo que el llamado sigue siendo el mismo. Por favor, mucha responsabilidad en el uso del agua. Sigo con una de Bogotá, pues como creo bien saben, el 16 y 17 de abril el gremio de taxistas en Bogotá se estuvo manifestando, causando bloqueos en inmediaciones al Aeropuerto Internacional El Dorado. Ante esto, el distrito acompañó la mesa de diálogo con líderes y lideresas del gremio, así como con miembros de las plataformas de transporte y motociclistas. En esta reunión llegaron a varios acuerdos que se resumieron o se concretaron en 10 puntos. Luego de que se presentaran algunas confrontaciones, el primero de estos puntos fue un pacto de no agresión entre taxistas, motociclistas y aplicaciones, buscando recurrir siempre al diálogo. Ojalá que así sea. Cierro con una cultural también de Bogotá. El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella se prepara para recibir a una de las voces más potentes que ha emergido de Brasil en los últimos años. Fabiana Cosa, reconocida como una de las principales intérpretes de la música afro-brasileña, llega al escenario de la Sala Delia Zapata el 19 de abril a las 7:30 de la noche. Fabiana presentará el 8º álbum de su carrera musical y el primero como compositora, con un repertorio inédito dedicado al universo cultural de las religiones afroindígenas brasileñas. No se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo. Gracias al periodista Alexander Vera por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este viernes tendrá una mínima de 8, una máxima de 15 grados centígrados, un día frío, con un 60% de probabilidades de lluvia. Ahorren agua, por favor. No terminen el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro. Ahora,